Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de cosas positivas y por supuesto con muchísima energía. Y yo, como siempre, estoy aquí rebosante de emoción. Porque tengo algo que contarles que los va a dejar boquiabiertos. Un chisme, una noticia, una bomba, de esas que sacuden el mundo del entretenimiento. Y para los que son nuevos por aquí, un saludo especial. Siéntanse como en casa, este es el lugar donde nos mantenemos al día con lo último de las celebridades, las noticias más candentes y por supuesto el chismecito que a todos nos encanta. Hoy, mis amores, les traigo algo que es, literalmente, un cuento de hadas. Una historia de amor digna de Hollywood. ¿Listos? Porque la noticia es bomba. Estamos hablando de un evento que nos ha hecho suspirar, que nos ha robado el corazón y que por fin llegó a su final feliz, la boda de Serkan Ayolu y Özge Gürel. Sí, lo escucharon bien. Bomba, bomba, bomba. Serkan Ayolu, el galán que nos enamoró a todos en Amar es Primavera, y Özge Gürel, la talentosísima y bellísima actriz, también conocida por su papel en la misma serie, se casaron. Y lo que les voy a contar a continuación, mis queridos, es la revelación que los va a dejar pegados a la pantalla, porque la espera valió cada segundo. Pero antes de empezar a soltar todos los detalles jugosos, quiero pedirles algo. Y es que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis, rápido y fácil. Solo tienen que darle al botoncito rojo de suscribirse. Y por supuesto activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Así se mantienen al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gusta lo que les cuento. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que suscríbanse, activen la campanita y denle al me gusta. ¿Listo? Ahora sí, empecemos con la bomba. La historia de amor de Serkan y Özge es de película, no les miento. Todo comenzó en el set de Amar es Primavera. Imagínense luces, cámaras, acción, y dos corazones que se enamoran. Sus personajes Ayaz y Öykü vivieron una historia de amor que nos mantuvo pegados a la pantalla, con idas y venidas, risas, lágrimas y un final que todos deseábamos. Pero lo que quizás no todos sabían, es que esa química, esa magia que veíamos en la pantalla, era completamente real. Y como en los mejores cuentos de hadas, lo que empezó como un romance de ficción, se convirtió en una hermosa realidad. Desde el primer momento, la conexión entre Serkan y Özge fue innegable. Se veían enamoradísimos, irradiando felicidad en cada aparición pública. Era evidente que entre ellos había algo especial, algo único, algo para toda la vida. Y así fue. La relación se consolidó con el tiempo. Aunque siempre han sido muy discretos con su vida privada, dejaban ver su amor en redes sociales, en eventos, en cada oportunidad que tenían. Fotos juntos, viajes románticos, mensajes llenos de cariño. Era evidente que estaban hechos el uno para el otro. Era como ver una película romántica en la vida real, y nos encantaba ser testigos. Sus fans, que los seguían y los apoyaban incondicionalmente, estaban ansiosos por verlos dar el siguiente paso. Y para deleite de todos, la pareja anunció su compromiso. Fue un momento de júbilo total. Las redes sociales explotaron literalmente con mensajes de felicitaciones, buenos deseos y muchísima emoción. Todos, absolutamente todos, queríamos verlos llegar al altar. Era como si todos fuéramos parte de esa historia de amor, como si fuéramos amigos cercanos que celebrábamos su felicidad. Y así fue. Y bueno, después de mucha espera, de especulaciones, de mantenernos al filo de la noticia, llegó el gran día. El día que tanto habíamos esperado. La boda de Serkan y Özge fue algo espectacular, digna de una película, como les dije. Se llevó a cabo en Italia, en una ceremonia íntima y romántica, rodeados de familiares y amigos cercanos. Un lugar de ensueño. Imagínense paisajes de película, el sol italiano, una atmósfera llena de amor y alegría, todo perfecto. Literalmente un sueño hecho realidad. Y ahora viene la parte que los va a dejar sin aliento porque los detalles son increíbles. Prepárense para suspirar. Asterisco asterisco el vestido de novia de Özge, un sueño hecho realidad asterisco asterisco. Özge, radiante como el sol de Italia,
lució un vestido de novia que era un sueño hecho realidad. Un diseño elegante, sofisticado y que resaltaba su belleza natural de manera impresionante. El vestido creo que era de encaje, con detalles que le daban un toque moderno y romántico al mismo tiempo. Estaba espectacular. Era un encaje delicado con un corte que le sentaba como un guante. La silueta resaltaba su figura, pero sin restarle elegancia ni sofisticación. La novia optó por un peinado sencillo pero muy chic, con el cabello suelto en ondas suaves que le daba un aire fresco y natural. Simplemente perfecta. El maquillaje, un maquillaje natural que realzaba sus rasgos, con tonos nude y rosados que resaltaban su belleza, con un labial suave que le daba un toque de frescura. Una verdadera princesa. Cada detalle del look de Ozge fue cuidadosamente pensado, creando una imagen de novia radiante, elegante y sobre todo, muy feliz. *** El novio, Serkan Ayolu, un príncipe encantador ***. Serkan, por su parte, no se quedó atrás. Guapísimo como siempre, con un traje impecable que le sentaba a la perfección. Él, con su sonrisa característica, irradiaba felicidad y emoción. Se veía que estaba viviendo uno de los momentos más felices de su vida. Simplemente perfecto. El traje, de corte clásico y elegante, era de un color que le favorecía muchísimo. La camisa, impecablemente blanca, resaltaba su bronceado. Un príncipe encantador. La ceremonia fue muy emotiva, como era de esperarse. Hubo discursos llenos de amor, lágrimas de felicidad, risas y mucha complicidad. Los votos matrimoniales fueron conmovedores. Imagínense las palabras que se dedicaron el uno al otro, seguro que tocaron el corazón de todos los presentes. Esos votos, esas promesas de amor eterno, son la esencia de una boda. Hubo un intercambio de anillos, un beso, y por fin, se convirtieron en marido y mujer. Una boda de ensueño como sacada de una película romántica. Pero la sorpresa no quedó ahí, mis amores. La fiesta posterior fue espectacular, digna de una celebración de cuento de hadas. La decoración, la comida, la música, todo estaba perfectamente coordinado para celebrar el amor de Serkan y Ozge. La fiesta, que siguió a la ceremonia, fue un despliegue de alegría y celebración. Hubo baile, música en vivo y por supuesto muchas fotos. Las redes sociales explotaron con imágenes y vídeos de la boda, compartidos por los novios y por los invitados. Todos queríamos ser parte de ese momento, aunque fuera virtualmente. Un verdadero festín para la vista y para el corazón. Y aquí viene la parte que más me gusta, la que a todos nos encanta, los detalles que nos hacen suspirar, esos que nos roban el aliento. *** La elección del lugar, una villa italiana de ensueño ***. Como les contaba, la boda se celebró en Italia, en una villa preciosa, un lugar de ensueño. Rodeada de viñedos y con vistas espectaculares. Imagínense el atardecer, las luces, la música. Un ambiente mágico. La villa, de estilo rústico y elegante, ofrecía un escenario perfecto para una celebración romántica. Los viñedos, con sus hileras de uvas, creaban un ambiente campestre y encantador. Las vistas, simplemente espectaculares, ofrecían un telón de fondo inolvidable para las fotos y los recuerdos. La elección del lugar fue un acierto total, un lugar que quedará grabado en la memoria de todos. La luna de miel, un misterio con destino romántico ***. Y por supuesto, la luna de miel. Otro secreto a voces. Aún no se sabe con exactitud a dónde fueron, pero se especula con destinos exóticos y románticos, donde seguramente disfrutarán de su amor y de su nueva vida de casados. Ya quiero ver las fotos. La luna de miel, ese viaje tan especial que sella el inicio de una nueva etapa, es un misterio que mantiene la emoción. ¿Dónde habrán ido? ¿A una playa paradisíaca? ¿A una ciudad llena de cultura? La intriga nos mantiene a la expectativa. *** Una boda multicultural, un encuentro de amor y tradiciones ***. Pero la boda de Serkan y Ozge no solo fue especial por su romanticismo y belleza. También fue un evento que unió a dos culturas, la turca y la italiana. Recordemos que Serkan es turco y Ozge, aunque turca, tiene ascendencia italiana. Una combinación perfecta. La boda fue un reflejo de esa unión, con detalles que celebraban ambas culturas, desde la comida hasta la música. Un verdadero encuentro de culturas, lleno de amor y respeto.
Esta fusión de culturas fue una de las cosas más bonitas de la boda. Detalles como la comida, que combinaba lo mejor de la gastronomía turca e italiana, o la música, que incluía canciones tradicionales de ambos países. Un homenaje a sus raíces y a su amor. La ceremonia, aunque íntima, contó con la presencia de familiares y amigos cercanos. Cada detalle fue cuidadosamente planeado para reflejar la personalidad de los novios y su amor por ambas culturas. La música, por ejemplo, incluyó canciones turcas e italianas, creando un ambiente festivo y multicultural. La comida, por su parte, fue una deliciosa combinación de platos tradicionales de ambos países, deleitando a todos los invitados. Un verdadero festín para el paladar y para el alma. Asterisco asterisco un ejemplo de amor verdadero, creer en los finales felices asterisco asterisco. La boda de Serkan Ayolu y Özge Gürel es un ejemplo de amor verdadero, de esos que nos hacen creer en los finales felices. Nos demuestra que el amor puede surgir en cualquier lugar, incluso en un set de grabación, y que cuando hay amor, todo es posible. Una historia que nos inspira y nos llena de esperanza. Su historia nos recuerda que el amor verdadero existe, que vale la pena luchar por él y que, con paciencia y dedicación, los sueños se hacen realidad. La boda de Serkan y Özge es una prueba de ello. Y ahora, mis amigos, permítanme compartirles una reflexión. La boda de Serkan y Özge nos recuerda la importancia de celebrar el amor en todas sus formas. Nos invita a creer en los sueños, a luchar por lo que queremos y a no tener miedo de amar. Una boda es una fiesta, es una celebración de la vida, del amor y de la felicidad. Y la de ellos fue todo eso y más. Nos invita a reflexionar sobre la belleza del amor, la importancia de la familia y la alegría de compartir la felicidad con los seres queridos. La boda de Serkan y Özge es un recordatorio de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar. Es por eso que estoy tan feliz de compartir esta noticia con ustedes. Porque sé que a muchos de ustedes, como a mí, les encanta el mundo del entretenimiento, los romances de las celebridades y, por supuesto, los finales felices. Y la boda de Serkan y Özge es, sin duda, un final feliz que nos llena de alegría. Me encanta compartir esta información con ustedes. Saber que puedo compartir estas noticias con ustedes, que somos una comunidad que celebra el amor y la felicidad, me llena de satisfacción. Es un placer para mí. Así que, mis queridos, ¿qué opinan de esta boda de ensueño? ¿Les gustó el vestido de Özge? ¿Les gustó el traje de Serkan? ¿Les encantó el lugar? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus reacciones, sus comentarios. No se queden callados. Compartan sus pensamientos, sus emociones, todo lo que sientan sobre esta noticia. Quiero saberlo todo. ¿Cuál fue su momento favorito de la boda? ¿Qué detalles les parecieron más especiales? Compartan sus opiniones. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles por haberse quedado hasta el final de este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención, por su cariño. Es un placer compartir con ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta noticia. Les juro que me emociona muchísimo compartirles todo esto. Me emociona la idea de saber que todos compartimos esta misma emoción, este sentimiento de alegría por ellos. Es algo muy especial. Y no olviden, por favor, darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de la bomba de la boda de Serkan y Özge. Compartan el chisme. Corran la voz. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Así, estarán siempre al tanto de las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Y no se pierdan nada de nada. Suscríbanse, activen la campanita y denle me gusta. Espero verlos en el próximo vídeo. No se lo pierdan. Pronto tendremos más noticias jugosas. Más chismes. Más sorpresas. Hasta la próxima. Un abrazo gigante. Chao, chao. Y recuerden, el amor siempre triunfa.